Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un drama que ha captado la atención de muchísimas personas y que involucra a dos figuras muy queridas por el público, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Sí, estamos hablando de la supuesta, la rumoreada, la comentada, la a veces negada y a veces confirmada relación entre estos dos talentosos actores turcos y la polémica que se ha desatado alrededor de ella. Prepárense porque hoy vamos a desenmarañar este embrollo, vamos a analizar los hechos, los rumores, las teorías y sobre todo, vamos a intentar entender qué es lo que realmente está pasando. Y antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido de calidad, análisis de series turcas, chismes jugosos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Bien, para entender esta polémica, primero tenemos que ubicarnos. Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu son los protagonistas de la exitosa serie turca Yalı Kapkini, o Golden Boy, como se le conoce en muchos países de habla hispana. En esta serie interpretan a Ferit y Seyran, una pareja con una química innegable en la pantalla. Y como suele suceder, la química en pantalla a menudo se traduce, o se interpreta, como química fuera de la pantalla. Aquí es donde empiezan los rumores. Desde que la serie comenzó, los fans han estado especulando sobre una posible relación entre Mert y Afra. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos durante las grabaciones, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Las redes sociales se inundaron de vídeos recopilatorios de momentos sospechosos, análisis detallados de sus interacciones y, por supuesto, miles de comentarios de fans que shippeaban a la pareja con todas sus fuerzas. Pero aquí es donde la cosa se complica. Afra, durante la mayor parte de este tiempo, mantuvo una relación formal con el también actor Mert Yazıcıoğlu. Esto, obviamente, añadía una capa de complejidad a la situación. Los fans divididos entre apoyar la relación de Afra con Mert Yazıcıoğlu y fantasear con la idea de que ella y Mert Ramazan Demir estuvieran juntos. Era un verdadero campo de batalla virtual. Y por supuesto, la prensa del corazón turca no se quedó atrás. Revistas y programas de televisión dedicaron horas y páginas a analizar cada movimiento de los tres actores, buscando pruebas de un posible romance entre Afra y Mert Ramazan Demir. Fotos borrosas, testimonios de fuentes anónimas, interpretaciones de mensajes en redes sociales, todo valía para alimentar el fuego de la especulación. Entonces, ¿dónde entra la falsa polémica? Pues bien, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hace unos meses, Afra y Mert Yazıcıoğlu anunciaron su ruptura. Esta noticia obviamente intensificó aún más los rumores sobre una posible relación entre Afra y Mert Ramazan Demir. Muchos fans lo interpretaron como la confirmación de que efectivamente, algo había pasado entre ellos durante el rodaje de Yalı Kapkini. Sin embargo, ni Afra ni Mert Ramazan Demir confirmaron ni negaron los rumores. Mantuvieron un perfil bajo y se limitaron a continuar con su trabajo. Y aquí es donde entra la falsa polémica. Porque a pesar de la ruptura de Afra con Mert Yazıcıoğlu, no hubo una confirmación oficial de una relación con Mert Ramazan Demir. Todo seguía siendo especulación, rumor y teorías de fans. La polémica se alimenta en gran medida de la falta de información oficial y de la constante presión mediática. Cada vez que Afra y Mert Ramazan Demir son vistos juntos fuera del set de grabación, las redes sociales explotan. Cada foto, cada vídeo, cada comentario es analizado hasta la saciedad en busca de una prueba definitiva de su romance. Pero hasta ahora, no ha habido nada concluyente. Y aquí es donde entra la parte falsa de la polémica. Porque en realidad, no hay una razón objetiva para afirmar que existe una relación entre ellos. Todo se basa en interpretaciones, suposiciones y deseos de los fans. Y aunque es comprensible que los fans se ilusionen con la idea de que sus personajes favoritos estén juntos en la vida real, es importante recordar que la realidad puede ser muy diferente a la ficción. Además, la presión mediática y la constante especulación pueden ser muy dañinas para la vida personal de los actores. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada uno de sus movimientos analizado y juzgado. Es una situación muy difícil de manejar y que puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional.
Por eso es importante ser respetuosos y comprensivos con su privacidad. Si Afra y Mert Ramazan Demir deciden hacer pública su relación, si es que existe, lo harán a su debido tiempo y en sus propios términos. No es justo presionarlos ni acosarlos con preguntas y especulaciones. Pero entonces, ¿por qué la polémica sigue encendida? Pues bien, creo que hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, la innegable química entre Afra y Mert Ramazan Demir en la pantalla. Su interpretación de Ferit y Seyran es tan convincente que es difícil no fantasear con la idea de que sean pareja en la vida real. En segundo lugar, la falta de información oficial. Al no haber una confirmación o negación clara por parte de los actores, los rumores y las especulaciones siguen circulando libremente. Y en tercer lugar, el poder de las redes sociales. Las redes sociales han amplificado la polémica hasta niveles inimaginables, convirtiéndola en un tema de discusión constante. Sin embargo, es importante recordar que al final del día, se trata de la vida personal de dos personas. Y como tales, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Ya sea que estén juntos o no, es asunto suyo y debemos respetarlo. En lugar de alimentar la polémica con especulaciones y rumores, deberíamos centrarnos en su talento y en su trabajo como actores. Después de todo, eso es lo que realmente importa. Y si algún día deciden compartir su relación con el público, será su decisión y debemos respetarla. Hasta entonces sigamos disfrutando de su trabajo en Yali Kapkini, y dejemos que su vida personal siga su curso natural. Y aquí es donde quiero dejarles con una reflexión. Creo que como fans, tenemos una responsabilidad de ser respetuosos y comprensivos con los artistas que admiramos. No podemos exigirles que vivan sus vidas de acuerdo a nuestras expectativas o fantasías. Debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y necesidades. Y aunque es natural sentir curiosidad por su vida personal, es importante no cruzar la línea del acoso y la invasión de la privacidad. Así que la próxima vez que vean un rumor o una especulación sobre Afra y Mert Ramazan Demir, piensen dos veces antes de compartirlo o comentarlo. Recuerden que detrás de esas noticias hay personas reales que pueden verse afectadas por nuestras palabras. En resumen, la polémica en torno a la supuesta relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es un claro ejemplo de cómo la especulación y la presión mediática pueden crear una falsa polémica que afecta la vida personal de los artistas. Si bien es comprensible el interés del público, es fundamental recordar el derecho a la privacidad y evitar alimentar rumores sin fundamento. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación real, y es importante respetar las decisiones de los actores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor esta polémica. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hay algo entre Afra y Mert Ramazan Demir? ¿O creen que es simplemente una amistad profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco 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 asterisco. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos suscriptores. La historia de Afra, Mert Ramazan y Mert Yazkolu es mucho más intrincada y fascinante de lo que parece a simple vista. Para entender la magnitud de esta falsa polémica, tenemos que adentrarnos en las dinámicas del mundo del espectáculo turco y en la cultura de la especulación que lo rodea. En Turquía, como en muchos otros países, las series de televisión son un fenómeno cultural de masas. Los actores se convierten en ídolos, sus vidas son seguidas con lupa y sus relaciones personales son objeto de un intenso escrutinio público. Yali Kapkini no es una excepción. La serie ha batido récords de audiencia, catapultando a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu a la fama internacional. Y con la fama, llega la presión. La química entre Ferit y Seyran es innegable. Los guionistas han sabido crear una historia de amor apasionante, llena de altibajos, que ha conectado con el público a un nivel muy profundo. Pero, ¿es esta química real o es solo producto de una buena actuación? Esa es la pregunta que se hacen millones de fans en todo el mundo. Para añadir más leña al fuego, la prensa del corazón turca ha hecho todo lo posible para alimentar la especulación.
Revistas y programas de televisión han publicado fotos y vídeos de Afra y Mert Ramazan Demir en situaciones comprometedoras, interpretando sus gestos y miradas como señales de un romance secreto. Algunas fuentes anónimas han afirmado haber visto a los actores juntos fuera del set de grabación, mientras que otras han asegurado que su relación es puramente profesional. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando entre ellos. Pero la presión no solo viene de la prensa. Los fans también tienen un papel importante en esta polémica. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans de Afra y Mert Ramazan Demir han creado cuentas dedicadas a analizar su relación, buscando pistas y señales que confirmen su romance. Han recopilado vídeos de sus interacciones, han analizado sus mensajes en redes sociales y han creado teorías sobre su posible futuro juntos. La intensidad de la pasión de los fans es comprensible. Muchos se han enamorado de la pareja de Ferit y Seyran, y quieren creer que su amor es real, que trasciende la pantalla. Pero al mismo tiempo, esta obsesión puede ser muy dañina para los actores. La constante presión y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar, y pueden afectar su vida personal y profesional. Además, la ruptura de Afra con Mert Yazkolu complicó aún más las cosas. La noticia de su separación fue recibida con sorpresa y decepción por muchos fans, que los consideraban una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo turco. Pero al mismo tiempo, la ruptura alimentó aún más los rumores sobre una posible relación entre Afra y Mert Ramazan Demir. Muchos fans lo interpretaron como la confirmación de que algo había pasado entre ellos durante el rodaje de Yali Kapkini. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones personales son complicadas, y que las rupturas pueden ocurrir por muchas razones diferentes. No hay ninguna prueba de que la separación de Afra y Mert Yazkolu esté relacionada con Mert Ramazan Demir. Puede que simplemente hayan llegado a la conclusión de que ya no eran compatibles, o que sus caminos se estaban separando. La clave para entender esta falsa polémica es la falta de información oficial. Ni Afra, ni Mert Ramazan, ni Mert Yazkolu han hablado públicamente sobre el tema. Han mantenido un silencio absoluto, lo que ha dado rienda suelta a todo tipo de especulaciones y rumores. ¿Por qué han optado por el silencio? Puede haber varias razones. En primer lugar, puede que simplemente quieran proteger su privacidad. Son personas famosas, pero también tienen derecho a una vida personal. No tienen por qué dar explicaciones a nadie sobre sus relaciones. En segundo lugar, puede que no quieran alimentar la polémica. Saben que cualquier declaración que hagan será analizada y juzgada hasta la saciedad. Prefieren mantenerse al margen y dejar que los rumores se calmen por sí solos. Y en tercer lugar, puede que simplemente no tengan nada que decir. Puede que no haya ninguna relación entre Afra y Mert Ramazan Demir, y que todo sea producto de la imaginación de los fans y la prensa. Sea cual sea la razón, el silencio de los actores ha alimentado la polémica hasta límites insospechados. Las redes sociales están llenas de teorías y especulaciones sobre su relación, y la prensa del corazón turca no deja de publicar noticias y rumores sobre el tema. Pero, ¿qué podemos hacer como fans? Creo que tenemos una responsabilidad de ser respetuosos y comprensivos con los artistas que admiramos. No podemos exigirles que vivan sus vidas de acuerdo a nuestras expectativas o fantasías. Debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y necesidades. Aunque es natural sentir curiosidad por su vida personal, es importante no cruzar la línea del acoso y la invasión de la privacidad. No podemos presionarlos para que hagan pública su relación, ni juzgarlos por sus decisiones. Debemos respetar su derecho a la privacidad y dejar que vivan sus vidas como quieran. En lugar de alimentar la polémica con especulaciones y rumores, deberíamos centrarnos en su talento y en su trabajo como actores. Después de todo, eso es lo que realmente importa. Afra y Mert Ramazan Demir son dos actores muy talentosos, y han demostrado su valía en Yali Kapkini. Deberíamos apreciar su trabajo y dejar que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, actuar. Y si algún día deciden compartir su relación con el público, debemos respetarlo. Será su decisión, y debemos apoyarlos en lo que hagan. Pero hasta entonces sigamos disfrutando de su trabajo y dejemos que su vida personal siga su curso natural. En definitiva, la polémica en torno a la supuesta relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu es un claro ejemplo de cómo la especulación y la presión mediática pueden crear una falsa polémica que afecta la vida personal de los artistas.
Es importante recordar que la realidad puede ser muy diferente a la ficción, y que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación real. Debemos respetar las decisiones de los actores y centrarnos en su talento y en su trabajo. Así que la próxima vez que vean un rumor o una especulación sobre Afra y Merv Ramazan-Demir, piensen 2 veces antes de compartirlo o comentarlo. Recuerden que detrás de esas noticias hay personas reales que pueden verse afectadas por nuestras palabras. Seamos respetuosos y comprensivos, y dejemos que vivan sus vidas en paz. Ahora sí, mis queridos suscriptores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor esta polémica. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Y como siempre, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.